Vamos a empezar, si le parece, don Nacho, con el tema más movido a nivel internacional, y esto es la filtración de documentos secretos de parte de los Estados Unidos. Esto tiene ya 4 o 5 días que se venía reportando, pero apenas hasta hoy le dan la importancia suficiente. Están evaluando el control de daños en la administración de Biden. El karma total, luego de que criticaran ellos la seguridad que tenían los sistemas de defensa en nuestro país, que criticaran que la Sedena tenía un sistema de seguridad muy blandengue. Pues bueno, a los que se supone son los más avanzados, los más modernos sistemas para blindarse, pues les terminaron colando igualito. La misma fórmula que ocuparon aquí para infiltrarse en la Sedena Guacamaya, pues les terminaron aplicando la misma. Vamos a verlo. El Pentágono alerta de que la filtración de documentos secretos sobre la guerra de Ucrania los pone en un riesgo grave para la seguridad de los Estados Unidos. Dice, un centenar de textos difundidos en Internet confirman la implicación de Washington en el curso diario de la contienda y los planes aliados como Corea del Sur. Es decir, lo que ya se había hablado en las últimas semanas sobre la relación que tendría el gobierno de Estados Unidos con, por ejemplo, los ataques al gasoducto Nord Stream, con las posturas de parte de Corea del Sur de realizar ejercicios con misiles que techaban Japón y también Norcorea. Todo esto, según estos documentos que se filtran, habría sido orquestado desde la oficina Oval. Y para dejar esto en evidencia, no solamente dicen que hubo filtraciones, así como lo hicieron Loret y Latinus. No, aquí hay fotos e imágenes. Vamos a verlos. Ahí están parte de los documentos que hablan, vamos a acercarlos un poquito, están en inglés, pero ahí le damos el intento. Dice, Top Secret habla sobre los movimientos de Rusia en Mykolaiv el 3 de marzo. Hablan también sobre información que se logró interceptar de parte del ejército ruso. Es decir, dejan por completo en evidencia que, si bien sabíamos Estados Unidos estaba muy metido en este tema, pues no sabíamos hasta dónde. Aquí está un documento que es un mapa de las estrategias de guerra entre Rusia y Ucrania, como pues prácticamente, pues sí, los que están en la guerra con el fusil en la mano son los ucranianos, pero los que están planeando las estrategias de cómo movilizarse y cómo atacar, pues es desde el ejército de los Estados Unidos. Ahí ponlo, por favor. Ahí están más y más documentos que, bueno, vamos a leer uno por uno, pero es impresionante lo último que se ha dado a conocer. Decenas de documentos siguen filtrándose a través de las redes sociales, y sobre esto habla ya la Casa Blanca y asegura que no van a dejar pasar esto, pero que también no saben a ciencia cierta el tamaño y la magnitud de esta filtración. People need to know and deserve to know that we're taking this very, very seriously. The president has been briefed on this. He will stay briefed on this. The Department of Defense is looking into this. They are leading an interagency effort here to review whatever national security implications might come out of all this. And the Department of Justice is leading a criminal investigation. So we're taking this very, very seriously. There is no excuse for these kinds of documents to be in the public domain. They don't deserve to be in the public domain. They deserve to be protected. So we're going to get to the bottom of this, and then if there's actions that need to be taken as we learn more about the extent of what happened here, we'll obviously take those. At this point, do you believe the leak is contained? Are there more documents out there that have not been released publicly? Is this an ongoing threat? We don't know. We truly don't. Pues como lo ve don Nacho, no tienen, los agarraron completamente fuera de lugar a la administración de Biden, no saben
ni qué fue lo que les filtraron. Esto, nada más para darles un resumen, hay una plataforma que se llama Discord, que es para hablar, normalmente se ocupa en videojuegos, para poder hablar y mandarte documentos. Mediante esta plataforma se habrían resguardado los documentos en este Discord, y finalmente pues se fueron filtrándose por diferentes, imagínense, páginas de videojuegos, hasta que llegaron ya a las manos de alguien pues ya con más tacto y conocimiento de esto, y ya se terminaron de regar por las redes. ¿Cómo ve este escándalo, don Nacho? Pues mira, como tú bien dices, el karma les cayó. Ya habían ellos tenido una cosa peor todavía, que fue la fuga con Julian Assange, ¿no? Ajá. Que fueron millones de documentos que todavía incluso no se han leído todos, ni siquiera la prensa más aguda, ni los investigadores. Pero bueno, eso fue una tremenda fuga de información, que además no solamente de una administración, sino de varias administraciones. Y ahora, después de que con lo del Guacamaya Leaks, ahora supuestamente es Guacamaya, ¿no? Guacamaya 2. Pues la verdad es que falta que aparezcan los Guacamaya, ¿no? Para que también ellos lo puedan sacar. Y le demuestra a Estados Unidos que estas fugas de información no es un asunto de descuido, de incompetencia de los titulares de la Secretaría de Defensa, de policías, de agencias internacionales o nacionales. Lo que sucede es que ya con la tecnología actual hay muchas posibilidades, ¿verdad?, de enviar a lo que se llama la red oscura. Mandan documentos ahí, los mismos analistas que están allí, los que están al frente de las computadoras, los que están acumulando toda esta información. Es que mira, este es un proceso muy interesante, porque del campo llega información. Vamos a ver, James Bond decía a M16, pues aquí encontré a los malos que quieren desestabilizar o vender la máquina letera, que famosa, ¿no? La letter, que era la que descifraba códigos, ¿no? En ese tiempo era lo más avanzado, y entonces mandaba información de dónde estaba, en qué lugar, y ahí se va construyendo. Al día siguiente los analistas que están en las oficinas centrales analizan la información, por eso dicen analistas de seguridad nacional. Es lo que dice luego también el presidente López Obrador, inteligencia. Pues esa es la inteligencia, agarrar toda la información que va llegando de todo el campo y armar una versión posible, viable o verdadera. Así que esa es la clave de la información de inteligencia. No es un asunto de que sean inteligentes o no, es que son muchas personas, pero todos ellos tienen la información. Uno de ellos que esté molesto, que la mujer vaya a correr a su casa, ¿no? Que haya tenido un incidente personal, un día se enoja, o con el jefe lo maltrató, o le hacen bullying en la oficina porque está gordo, está chaparro, y simplemente, pum, suelta a la red oscura, como estas que tú dices, que son muchas. Ahí el Bitcoin, por ejemplo, ha sido un gran negocio precisamente de la red oscura. Compran Bitcoin ellos, y entonces ellos también desfasaron el mercado. Entonces, yo creo que estas fugas se dan en todos lados, y en México realmente, hasta ahorita, esto de Guacamaya Leaks, creo que fueron ellos mismos, los mismos americanos, filtraron información nuestra, y sencillamente para fastidiar al ejército mexicano, a López Obrador, en términos estrictos. Y ya ves que las andanadas contra el ejército siguen. Sí. Pero bueno, ahora le están pagando caro, porque ahí sí, ellos sí, la guerra de Ucrania cada vez toma un cariz que es totalmente artificial, como cuando invadieron Irak, como cuando invadieron también Afganistán. Sobre todo que ahí ya tendría justificación también el gobierno ruso para tomar acciones ya no solo contra Ucrania, sino decir, a ver, el que está moviendo el pandero, aunque era un secreto a voz y todos lo sabíamos, pero ahora ya pues hay documentos que comprueban que realmente el que está moviendo la guerra en Ucrania es los Estados Unidos. Y son los grandes, y además eso lo mueven no tanto los espíritus hegemónicos, lo mueven
Los grandes fabricantes de armas Sí. de todo el mundo, además, no solamente Estados Unidos, pero básicamente es ahí en Estados Unidos, son los que mueven las guerras, los que inventan las guerras, los que, como este George Soros, que promueve guerras y luego manda a vender las armas, o los checos, la República Checa, pues es ahorita la dueña pues del famoso o del otro Pegasus, de un sistema de Pegasus también que existe en la República Checa de espionaje, y las mejores armas las hacen allá, ¿no? Las mejores ametralladoras, los mejores rifles, todo esto es de origen checo, y ahí la industria, ahí hay inversión americana en la ahora República Checa, que era parte de Checoslovaquia en la época de la Unión Soviética. Así que las guerras las hacen los vendedores de armas, y ya los pretextos son muchos, pero también hay los compromisos ahora que vienen las elecciones de Estados Unidos, son muchos. Y si me haces una guerra, Biden, si me sostienes la guerra, si la provocas, si la financias, bueno, pues hasta donde llegue, hasta que no lance la bomba atómica, vamos a vender. ¿Cuántos tanques ha mandado toda Europa, Estados Unidos allá a Ucrania? Muchísimos tanques. Sobre todo parte de lo que expone también estos documentos, aseguran en redes, es información de espías de Estados Unidos que se encuentran tanto en Rusia como Ucrania, con lo cual pues también ponen en riesgo pues a los mismos, a su mismo personal. Esto Claro. sería y sin precedentes ver qué acciones va a tomar, por ejemplo, el gobierno ruso al enterarse si tiene 1 o 2 espías colados ahí cercanos a Putin, ¿no? Ayer hablamos de eso, ¿no? De cuántos espías tenemos en México, ¿no? Sí. A propósito, Publio, tú para que trabajas. Ahí le clavamos. Vamos al siguiente tema, don Nacho. Vamos a platicar sobre la postura que tomó El Salvador. Finalmente, el día de ayer hablan de parte de la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana de Nayib Bukele, la cual hace un señalamiento sumamente delicado. Y es que, miren, acusa al gobierno mexicano de que la muerte de 40 migrantes fue un crimen de Estado. Además de esto, exigen la inmediata salida del titular del Instituto Nacional de Migración. Esto a una semana de que se dio esto en Chihuahua. Acusaron directamente de que se cometió una masacre, un crimen de Estado, luego que se diera a conocer que los custodios privados y del INM, el Instituto Nacional de Migración, no dejaron de salir de sus celdas a los migrantes que fallecieron en un incendio. El Salvador exige una condena ante este crimen, que lo cataloga como crimen de Estado. Nosotros tenemos la suficiente moral para exigir justicia ante esta masacre que el gobierno mexicano ha dado a nuestros connacionales. Como prácticamente el presidente Obrador fue y le puso el candado ahí para que no salieran. Dijo Cindy Mariela Portal, viceministra de Movilidad Humana del gobierno de Bukele. Sobre esto habló el día de hoy el presidente López Obrador y dijo que pues no iban a proteger, aunque no se le iba a dar el cese inmediato, no iban a proteger al titular del Instituto Nacional de Migración. Reiteró su confianza en Francisco Garduño, pero aseguró hasta donde topen las investigaciones. Al mismo tiempo, el día de hoy, la Fiscalía General de la República ya confirma que se ha abierto un proceso de carácter penal contra Garduño. Vamos a ver lo que dijo el presidente el día de hoy. Pues es bueno su trabajo en general, siempre ha tenido un buen desempeño, lo conozco desde hace muchos años, ha trabajado conmigo. Cuando fui jefe de gobierno y se dio un cambio en la Secretaría de Seguridad Pública, yo lo propuse a él, pero en ese entonces la Secretaría de Seguridad Pública, o para nombrar al secretario de Seguridad Pública de la ciudad y al procurador de la ciudad, se necesitaba el consentimiento del presidente. Todavía no tenía estatus
de entidad libre, soberana, la Ciudad de México. Entonces, cuando lo propuse, no lo aceptó Fox. Y a partir de ahí entró Marcelo Ebrard a la Secretaría de Seguridad Pública. O sea, y luego, pues, estuvo de subsecretario en la Secretaría de Gobierno, y lo nombré de Migración, y es una gente recta, trabajadora, pero ahora sucede esta desgracia y el criterio de nosotros, lo que he fijado como conducta, es no proteger a nadie si está de por medio la posibilidad de que hayan cometido una irregularidad o un delito. La verdad es que Bukele está inflado, está prepotente, se siente el líder del combate al crimen organizado porque acaba de inaugurar en unas instalaciones casi como unas 8 o 10 hectáreas donde hay una serie de tendajones en donde tiene a pues, casi 500, 600 mil maras, salvatruchas, que eran estos personajes que tanto en Guatemala y en todas las partes de Centroamérica, pero también en El Salvador, todos se tatuaban y era una delincuencia peligrosísima y ciertamente no tenían asolado a Salvador, las pandillas, también tenían asolado pues, a Honduras y hasta a Costa Rica llegaban y todo esto pues llegó Bukele y ciertamente no, ahí sí no hubo respeto a los derechos humanos, ahí sí ahí han muerto muchísimos obviamente en las capturas, en las persecuciones y ahí sí no es crimen de Estado, ¿no? Acá es crimen de Estado. Pero Bukele entonces, gracias a eso, dicen los que lo apoyan, desde luego, y también supongo que con cierta realidad, la mayoría de los electores de Salvador lo piensan reelegir para otro periodo de 5 años para que continúe manteniendo esta política prácticamente son campos de concentración que tiene ya muy instalados y ves tú en las fotografías públicas, es espeluznante ver la cantidad de maras salvatruchas que están todos en una posición, en otra, los hacen hacer ejercicio, los están readoctrinando, pero bueno, ahí es obviamente más difícil que la cárcel supuestamente de los migrantes en México que condena a Bukele, y ahí pues si se mueren, pues se mueren, no hay quien reclame y si reclaman pues no les dicen qué pasó. Supongo que deben tener ahí cerca de esos campos pues varios sistemas de incineramiento, ¿no? Para deshacerse de los cuerpos porque no todos resisten el maltrato que le dan ahí los policías, los que no son custodios, son verdaderamente sicarios también, que los tratan a ellos de una manera terrible. Y eso, sin embargo, lo han reconocido a ciertos países con severos problemas de violencia y en particular ahí obviamente los ciudadanos de El Salvador, y esto lo ha endiosado y ya se siente el líder en América en cuanto al combate a la violencia. Le presume a todos, a Bolivia, a todos, y él sigue de frente y dice que si lo vuelven a reelegir todavía va a continuar. Es decir, llegará un día en que todos los malos estarán ahí presos sin ningún derecho, no hay juicios, no hay sentencias, no hay nada. Ahí están, punto. No hay una ley siquiera disponible para qué va a terminar, ¿no?
qué solución van a dar a este problema, porque el hecho de tenerlos encerrados, pues tampoco será, supongo yo, una política pues permanente. Algo tienen que hacer y por lo visto pues los van a ir dejando que se mueran allí adentro. Entonces la verdad es que esto también tiene endiosado a Bukele. Ya ves que el presidente incluso llegó en algún momento dado allá por Salvador para echar a caminar Sembrando Vida y todo esto, y ha invertido ahí mismo, pero bueno, finalmente la mayor parte de los migrantes que llegan a México son precisamente de esas regiones, Salvador, y hasta Honduras. Eso, parte de haciendo el recuento de las personas que tristemente perdieron la vida, del Salvador eran, si no, creo que 5, eran muchos más hondureños que salvadoreños. Más hondureños, exactamente, los venezolanos y todo eso, haitianos incluso. La verdad es que sí, es una tragedia acá, pero esa no fue una cosa intencional por parte de la autoridad, ni siquiera de Francisco Garduño. Es obvio que, como dicen, hay corrupción, los contratos estos para las empresas de seguridad privada pues son... Incluso a través de Twitter, el día que perdieron la vida los migrantes, decían, nos faltan 40, como recordando el tema de los... Ayotzinapa, de Ayotzinapa, ¿no? Es decir, a ver, hay que ser muy nefasto para comparar una cosa con la otra, sobre todo también que esto mismo de nos faltan 40 lo publicaban el grupo de la oposición, los mismos panistas. Decías, a ver, no hay nadie que haya criticado más el apoyo a los migrantes que la oposición en México. Viven diciendo que por qué le dan a los de extranjeros y no le dan a los mexicanos, y ahora resulta que les faltan 40. Ahora son promigrantes los panistas. Pero aparte de eso, finalmente también todos los países centroamericanos, yo conozco Salvador muy bien, lo he visitado 2 o 3 veces, lo he recorrido, porque allí había una planta de fertilizantes, se llamaba Fertica, creo que todavía existe, fue del gobierno mexicano desde la época de Díaz Ordaz. Entonces fíjate que allí en Salvador hay verdaderamente un gobierno de Estados Unidos, porque todo lo que ahí se hace, ahí está la United Fruit Company y otras empresas de productos agrícolas, explotando plátano, explotando cacao, explotando coco, también tomate, flores, hay enormes sembradíos de flores, enormes, digamos, algo así como una especie de alerones, pero como una tela de malla que da que el medio sol pase, no pase el sol completo, y los aviones salen diarios de los aeropuertos cercanos a toda Europa y a Estados Unidos con flores para que aparezcan en las piscinas de Nueva York o en las casas, en las fiestas de Nueva York, flores frescas. Entonces, todo esos países tienen 4.000 o 5.000 millones de dólares de Estados Unidos anuales para vivir. Los presidentes de Guatemala, de Salvador, de Honduras, todos ellos reciben este presupuesto, diríamos, de la FED, Estados Unidos. Así viven ellos y por eso todas las empresas están ahí. Incluso tú vas a una gasolinera, encuentras Shell, Oil, Mobil, todos esos ahí están, y no nada más en San Salvador, que es la capital, también en todas las demás capitales de San Salvador. Hay un lugar que se llama Santa Tecla, por cierto, es un Garibaldi, ahí hay música mexicana a morir, hay de todo, ¿no? Entonces, si vas allá, vete a Santa Tecla, está así como a, no sé, 20 kilómetros de la capital, y ahí están los mariachis, y ahí está toda la birria y todo mexicano, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que es un exceso, y pues la verdad, quizá Garduño sí deba salir, porque el presidente también ha ofrecido ahí no, acciones. Y lo está lastimando a la administración. La administración sí va a salir, pero yo creo que después del reconocimiento que hoy le hace, y también ha estado Garduño por medio de sus redes mandando mensajes de todo lo que se ha hecho en favor de los migrantes, y lo está diciendo bien que informe él, pues si no, ¿quién lo va a hacer? Y creo que
sí lo van a mover, pero al rato resurge y al rato aparecerá en la lista de senadores o diputados.